Amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Vive tu Sony. Hoy en este corto video quiero con ustedes compartir una información que, aunque es sencilla de conseguir por internet y que muy seguramente muchos de ustedes ya la tienen, eh, algunos no. Y son los manuales de propietario de los Chevrolet Sony. Específicamente los manuales de propietario de los años 2012, 13, 14, 15, 16 y 17. Mucha gente compra su Chevrolet Sonic de segunda mano y el anterior dueño no le dio el manual, a otros se les pudo haber perdido, a otros el concesionario por una u otra razón no se lo entregó, etcétera, etcétera. La idea es que sean archivos o son archivos en formato PDF de un tamaño pequeño para que ustedes puedan tenerlos en su celular y consultarlos en el momento que lo necesiten. Estos manuales tienen diferencias. Realmente, según el modelo del vehículo, cambian en algunos aspectos sobre la información, especialmente el tema de infoentretenimiento, en el tema de los mensajes del vehículo, en el tema del equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces quiero como darles un breve resumen del contenido de estos manuales y básicamente ellos están divididos por capítulos. El primero es una guía rápida con la cual simplemente lo que se busca es conocer lo básico para operar el vehículo, sea manual o sea mecánico. Posteriormente ya viene un capítulo que nos habla sobre las llaves, las puertas y las ventanas, donde nos habla un poco más en detalle en el tema del bloqueo del vehículo, el desbloqueo, el uso del quemacocos, la apertura de las puertas, el bloqueo de las puertas, cómo activar el seguro contra niños de las puertas traseras, etcétera, etcétera. Posteriormente un capítulo sobre asientos y sujeción, que nos habla de la manera correcta de usar los cinturones de seguridad, cuáles son las características de los cinturones de seguridad, generalidades sobre los airbags, para los que vienen equipados con 2 airbags, con 4 airbags o con 10 airbags, como en el caso del RS, información sobre el sistema ISOFIX para asegurar de manera adecuada las sillas de niños, las sillas de bebés. Posteriormente un capítulo sobre almacenamiento, donde nos habla de las guanteras, el portagafas, los espacios de almacenamiento de las puertas, cuáles son sus capacidades máximas, sobre todo en peso. A muchos se nos daña la guantera porque le colocamos peso de más y no lo soporta y se nos avería. Nos habla sobre otro capítulo ya que es muy importante, el de los instrumentos y controles. Este nos habla de cómo ajustar el volante en altura, en profundidad, los mandos del volante, las palancas, tanto la del lavaparabrisas como la de direccionales y el menú de la computadora a bordo. Nos habla del claxon, de las palancas de cambios mecánicas y automáticas, las condiciones generales de su uso, de los indicadores del velocímetro. Cada uno de esos testigos, ¿a qué se refiere? Cuando nos indica que hay un problema, cuando no, del ajuste de la computadora a bordo. Entonces nos habla muy bien o él es muy claro en el sentido de cómo utilizar la computadora de a bordo, cómo interpretar de manera adecuada los datos, cómo calibrarla o ajustarla en las diferentes unidades de medida, por ejemplo, millas por hora, kilómetros por hora, grados Fahrenheit, grados centígrados, etcétera, etcétera. Este mismo capítulo también tiene algo muy importante, que son los mensajes que nos salen en el tablero LCD, que el código 18, el 17, el 16, el 84, el 89, etcétera, etcétera, los cuales también cambian dependiendo del modelo del vehículo, especialmente los que llamamos cara nueva, 2017 en adelante, y los 2017 en atrás son diferentes. Sigue un capítulo ya que es el de infoentretenimiento. Este es el que más varía en los manuales. Cambia mucho por el tema de que del 2012 y 2013 son radios de botones, 2 modelos distintos, y de ahí en adelante están los sistemas MyLink 1 y MyLink 2. Nos habla de cómo es el uso adecuado de estos sistemas de infoentretenimiento, cuál es su conectividad, cómo ajustar el confort del vehículo desde los radios, etcétera, etcétera. Posteriormente viene un capítulo sobre los cuidados del vehículo, que nos habla de qué hacer con el vehículo en caso que lo vayamos a dejar quieto por un periodo prolongado de tiempo, cómo medir el nivel de los líquidos,
cosas tan sencillas como el reemplazo de plumillas o el reemplazo de un bombillo, ya sea de las luces externas, farolas, unidades, calaveras o stops, y las luces internas, luces de placa, etcétera, etcétera. Nos habla de los esquemas de fusibles, tanto del habitáculo como del motor. Nos muestra también información sobre las llantas, las presiones, alineación, balanceo, rotación de llantas, etcétera, etcétera. Nos indica cómo reemplazar una llanta, cómo utilizar el gato que tenemos, nos indica cómo gatear el vehículo, porque son solo 4 los puntos de sujeción del vehículo para poderlo gatear y así evitar daño en la carrocería, o cómo remolcarlo en una grúa de manera correcta para que no se nos dañe precisamente la carrocería o la transmisión del vehículo. Y finaliza con un tema de los cuidados del exterior y del interior del vehículo, cuidados de pintura, de tapicería, de cauchos y partes negras, etcétera, etcétera. Y finalmente viene un capítulo sobre el servicio y mantenimiento, que también es muy importante. Nos dice cuáles son los líquidos que debemos usar, cuál es el aceite del motor, por qué debe ser un Dexos, por qué debe ser un 5W30 para los casos de nuestros países que son tropicales, qué tipo de hidráulico lleva la dirección, qué tipo de hidráulico lleva la caja automática o transmisión automática, qué tipo de aceite lleva la transmisión o caja mecánica, qué tipo de refrigerante, y finaliza con un tema de unos programas de mantenimiento según tiempo y kilometraje, donde nos dice cada cuánto debemos reemplazar bujías, cada cuánto debemos reemplazar correa de repartición, revisar frenos, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, esa es la información que llevan los manuales. Por favor, descarguen el que es del modelo de su vehículo o año, ténganlo en su celular, échenle una revisadita, no está de más que lo conozcan. Y este video, quiero comentarles, es un preámbulo para los próximos videos que van a ser los manuales de taller. Los manuales del taller son 3 o está dividido en 3 volúmenes. Esos sí nos demostrarán en detalle el tema del despiece de cada uno de los componentes del vehículo, de reparaciones, los códigos de ETC, cuál es el procedimiento para corregir cada uno de estos códigos, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, por favor suscríbanse al canal si no lo han hecho, eso nos ayuda mucho. Denle like a este video, activen las notificaciones, etcétera, etcétera. Muchas gracias por ver el video, amigos, y nos vemos en el siguiente.